¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ya, David, hola. Hola, ¿me escuchas y me ves? Ya te vemos y te escuchamos. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Maestro Manelik, ¿podríamos hacer una prueba de audio, por favor? Buenas tardes, ¿me escuchas? ¿Le escucha? Manelí, qué gusto. Mi muy querido y admirado amigo. Hombre, al contrario, déjame decirte eso a mí. Yo te lo digo eso a ti, mejor dicho. Qué Ahorita nos gusto. consumimos mutuamente nuestras andanzas. Eso es bueno, perfecto, me parece muy bien. Adelante, mi querida Jess. Gracias. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Buenas tardes a nuestros fieles seguidores de Abocacil y a quienes por primera vez nos acompañan en esta transmisión. Hoy estoy muy contenta y muy orgullosa de presentar al panel de esta charla de esta tarde, porque en primer lugar estoy muy agradecida y muy orgullosa, repito, de tener con nosotros al maestro Manelik Castilla Cravioto, quien fue, es y será mi jefe toda la vida. Tuve el gusto de prestar servicio para él y para la institución cuando trabajamos y compartimos las filas en la Policía Federal. Y no solamente decirles, ustedes saben que en Abocacil nosotros no nos dedicamos, cuando hacemos la presentación de nuestros invitados, no nos ponemos a leer el currículum porque tenemos la fortuna de que las personas que comparten estas tardes con nosotros tienen un currículum muy amplio. Y la verdad es que no quisiera dedicar tantos minutos a eso. La verdad es que nuestros ponentes de hoy, ustedes los conocen, son famosísimos. Lo que yo puedo decir en el aspecto humano del maestro Manelik es que él lleva creo que por algo hoy eligió el saco azul, no sé si sea de su color favorito, pero lo O el cierto es único que que también, tengo. lo cierto es que también él tiene un corazón azul, me atrevo a decirlo así. Yo puedo afirmar que tiene un corazón azul porque muchos de los que somos o fuimos policías compartimos filas con él y sabemos que él es un policía de carrera, que es entregado y que es muy comprometido con esa labor. Y de tan comprometido y aparte también muy enfocado en el estudio, muy dedicado también a la mejora de este tipo de instituciones y del tema de seguridad pública, es que sabemos que es una persona totalmente legitimada para hablar el día de hoy de este tema. Así que, maestro Manelik, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y por otro lado, también quiero dar la bienvenida al doctor David Ordaz, quien es un amigo de hace mucho tiempo. Hemos compartido gises, pizarrones y plumones. Nos conocimos dando clase, nos conocimos terminando jornadas de cansancio tremendo, de capacitación y con los pies hinchados, ¿no, David? Después de 1000 horas de dar y dar y dar clase. Pero la verdad es que también David, desde su perspectiva, él es doctor en criminología y entonces desde su perspectiva me parece también una persona totalmente calificada y totalmente avalada para hablar el día de hoy de pues todos estos temas tan desgraciadamente tan criticados, ¿no? Y tan en boga con la sociedad y con todas las circunstancias de seguridad que estamos viviendo hoy en día. Otra cosa que también a mí me da muchísimo gusto es que tanto el doctor David Ordaz como el maestro Manelik y los socios y fundadores de Abocacil, firma legal, que en este caso estamos el maestro Oscar Lugo y yo, tenemos creo que también otro punto que converge y que es una de nuestras grandes pasiones. Nuestra formación ha sido en el Instituto Nacional de Ciencias Penales,
que es ahí también donde afortunadamente es una casa de estudios que fomenta el debate, que fomenta la mejora, que fomenta la investigación. Y gracias a ello nosotros pues hemos decidido hacer estas jornadas, ¿no? Estas charlas que todos los días jueves por las tardes haremos. Así que insisto en el agradecimiento a nuestros panelistas el día de hoy. Quisiera recordarles a cada uno de ustedes las reglas para que hagamos lo más acorde y lo más respetuosa esta transmisión. Yo les pediría que en todo momento tengan su micrófono apagado. Ya siempre les digo a manera de chiste que luego nos enteramos de intimidades muy fuertes de lo que ocurre en sus hogares, ¿eh? Así que por favor mantengan el audio apagado. Pero por otro lado nos gustaría también que mantuvieran la cámara encendida, ya que, y siempre les cuento, yo he llevado una cuarentena muy fuerte, vivo sola y no he visto a nadie en mucho tiempo, así que me alegra mucho verles a ustedes a través de la pantalla. Es la forma en la que nos pueden alegrar, ¿no? Y podemos convivir y vernos la carilla, al menos a través de la pantalla. ¿Cómo haremos la charla esta tarde? Yo estaré muy atenta a través del chat de todos los comentarios y preguntas que ustedes hagan. Me permitiré fungir como moderadora esta tarde y también como transmisora de sus preguntas, de los cuestionamientos para nuestros panelistas. Ya veo que empiezan a tener actividad en el chat. Para no distraerlos a ellos, yo directamente de viva voz transmitiré comentarios y preguntas. Pero antes de eso, quisiera, por favor, maestro Manelik y querido amigo David, para poder dar como una especie de introducción, que cada uno de ustedes tomase 5 minutos para fijar postura inicial. Y a raíz de esa postura inicial, entonces empezamos a pues ver qué preguntas tienen nuestros asistentes el día de hoy. Y entonces aquí ustedes dirán, bueno, Alma, a ver, espérate tantito, ¿no? ¿Postura inicial de qué? Resulta que a esta charla, nosotros cuando estábamos planeando el evento, le pusimos el nombre de Derechos de los Manifestantes versus Derechos de los Policías. ¿Por qué le pusimos este nombre al flyer? ¿Por qué le pusimos este nombre al evento? Bueno, pues porque como todos nosotros en la República Mexicana sabemos, en las últimas, tal vez en el último par de semanas, se han desatado una serie de manifestaciones en distintas ciudades de la República Mexicana, en las cuales de parte de los manifestantes ha existido cierto tipo de comportamientos que llama la atención, en los cuales obviamente la policía de cada una de las ciudades en donde ha ocurrido este tipo de eventos, en algunas ciudades ha tenido una intervención la policía y en otros lugares de plano no ha tenido intervención, ¿no? Han sido meramente observadores y meramente pasivos en cuanto a las manifestaciones que se han tenido. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención que existe mucha desinformación de parte de la ciudadanía y mucha desinformación de parte incluso de compañeros policías. Porque existe policías quienes dicen, no, es que nosotros no podemos actuar porque existe la libre manifestación. Pero por otro lado, existen también manifestantes que dicen, yo puedo hacer lo que quiera porque me estoy manifestando y el policía no podría hacer nada, ¿no? Y existen este tipo de opiniones. Entonces, ante eso y únicamente como para ir poniendo un poco el piso plano, quisiera empezar con usted, maestro Manelik, por favor. ¿Qué opinión introductoria podría usted dar respecto a esta temática? Bueno, primero, quiero de verdad agradecer la invitación, reconocer el esfuerzo. Creo que algo de lo muy bueno que nos ha dejado este fenómeno global de la pandemia ha sido abrir nuevos canales de comunicación, de intercambio de ideas. Esta necesidad de muchos sectores de armar estos espacios es una buena noticia dentro del caos que ha implicado esta desaceleración abrupta de la manera en que giraba el mundo. Dos, agradecer que sea con David Ordaz, una persona de verdad que admiro, respeto muchísimo, con el que compartí grandes jornadas, no solo dando clases, sino observando atónitos el movimiento de los grandes contenedores en Veracruz. ¿No?
haciendo tiempo para regresar después de nuestras jornadas. Así que de verdad agradecer mucho y bueno, a todos los que nos estén viendo, darles un saludo muy cordial. A mí me parece que lo primero que tenemos que hacer para abordar con seriedad este tema es analizar a detalle el nombre del flyer, porque hablar de derechos de los policías y de derechos de los manifestantes exhibe y exterioriza uno de los grandes problemas que acompaña a las instituciones de seguridad pública. El primero, hablar de derechos de unos y de los otros, no de derechos integralmente. El policía, históricamente, por quizás deficiencias legislativas, pero sobre todo por disfunciones sociales, ha acabado siendo un ciudadano de segunda, a los ojos de la ley y a los ojos de muchos sectores de la sociedad. Hasta el cansancio hemos hablado de que en México en particular, nuestra policía, nuestros operadores del sistema de justicia penal más frágiles, están discriminados desde la propia Constitución. El artículo 123, apartado B, fracción 11, que tanto hemos hablado, no los dota de calidad siquiera de trabajadores con derecho a una estabilidad. Dice la propia Constitución que cuando un policía, un perito, un ministerio público es separado con fines de investigación y aún siendo inocentes de alguna indagatoria, no tienen la obligación de ser reinstalados. Entonces, desde ahí, en el texto constitucional encontramos uno de los grandes aspectos que después detonan en otro tipo de reclamos de derechos. Si la ley discrimina al policía y la sociedad actúa de una manera tal que viola permanentemente los derechos de los policías, vamos a hablar más adelante de eso, qué interesante sería analizar primero el título del flyer. ¿Por qué es necesario hablar de dos tipos de derechos? Si los derechos humanos tienen una calidad integral que no debería siquiera de permitir ese debate entre los derechos de unos y otros. En tanto el ser humano lo es. Así que yo quisiera dejar esta primera idea ahí y dar paso a escuchar a mi querido y muy respetado David para después entrar a este diálogo. Gracias. Gracias, maestro. David, venga. Muchas gracias. Saludarte y gracias por tus palabras, las cuales son mutuas, son recíprocas. Y la admiración es mía para ti, por supuesto, en todos los sentidos. Y en cuanto al otro, bueno, la introducción que hiciste es agradeciéndome uno para evitar repetir. Estoy muy agradecido, obviamente, con esta oportunidad. Y el poder platicar no con cualquier tipo de gente que nos está viendo, ¿no? Sino que he dado una revisión en este momento de las personas que están y veo que son personas profesionales, veo que son personas que están integradas en ese ámbito laboral. Me parece que es muy importante. Hiciste una introducción, lo cual es cierto, fue mucho tiempo capacitando a través de CETEC, a través de INACIPE, y tuvimos la experiencia de conocer prácticamente a casi todas las policías del país, ¿no? La ventaja en este caso, cuando te dedicas a la academia y de alguna manera también a la observación y a la investigación, te permite ir estructurando las necesidades que tienen los policías en este sentido. Algo que muy atinadamente decía mi colega en el contexto prácticamente de muchas desatenciones históricas. Estas desatenciones históricas son el reflejo de la sociedad. La manifestación es por desatender algo, ¿no? La manifestación es por una omisión o una acción sobre algo que causa a los inconformes. Creo que debemos hacer una reflexión acerca de la problemática, porque vamos a poner en la discusión, yo voy a poner dentro de este tiempo la discusión de varios términos que se emplean para darle vida al marco jurídico y también, por supuesto, a la función de la policía, y en ese contexto también hacer un poco de análisis social sobre lo que está pasando en este momento. Es bien dicho que efectivamente la pandemia hoy nos ha permitido tener otro tipo de comunicación, pero también es cierto que la pandemia hoy nos está poniendo a reflexionar sobre muchas cosas. En este momento, o de primera mano, reflexionar
sobre los sistemas de salud que hay no solamente en el país, sino en el mundo ante una devastación que prácticamente se vieron rebasados y que en México no es la excepción. Por supuesto, se siente más en aquellas zonas donde el famoso semáforo rojo sigue encendido. Ante esto, ¿no? Me parece que también nos da pie a ver la actuación de la policía, la actuación de los que se manifiestan, los derechos de la policía y los derechos de los que se manifiestan. Y es bien dicho, ¿no? Exactamente, los derechos humanos son para todos. De una vez lo ponemos sobre la mesa, los mismos derechos que tienen los manifestantes, los mismos derechos que tienen los que nos están viendo, que tengo yo o demás, son los mismos derechos que tiene la policía. Aquí, desgraciadamente, hay algo que no hemos podido corregir, que es esta negatividad ante los derechos humanos, porque ustedes lo sabrán muy bien. Yo como profesor, en esta experiencia que he tenido a través de los años, me he dado cuenta que la policía critica mucho los derechos humanos y no se dan cuenta que los derechos humanos son para todos, ¿no? Que no es solamente para la persona que se detiene, porque a mí me ha tocado, por ejemplo, ¿no? Lo pongo como profesor eh, eh, en el ejército mexicano, de que se quejan mucho de los derechos humanos, pero sin embargo yo escucho a ellos que cuando el propio Estado, la propia institución rebasa prácticamente el sentido propio que marca la Constitución sobre los mismos militares, entonces hacen valer los derechos humanos. Creo que aquí tenemos una interferencia que hay que dejar muy claro. Eh, no podemos seguir de manera errónea, estar hablando mal de los derechos humanos, y es algo que se le pide mucho también, en este caso, a los policías, a los ministerios públicos, a los peritos, porque es la parte esencial que también nosotros tenemos como un reflejo. Sin darnos cuenta, la violación de esos derechos humanos que como institución o como Estado ocasionamos, sin darnos cuenta, sin percibir, porque obviamente en el trabajo tenemos otras atenciones y otras distracciones, sin darnos cuenta, al violar esos derechos humanos, provocamos también que se nos violen nuestros derechos humanos como policías. Entonces, creo que en la mesa va a ser una discusión que me parece que vamos a tener que ir de alguna manera estableciendo con la participación de todos esta, esta base esencial, procurar y salvaguardar el bien común de la sociedad. Es la función del Estado a través de instituciones. El orden público debe ser una condición indispensable, definitivamente, pero el orden público no solamente se gesta con la participación de la policía tratando de que exista el orden público. Hace unos días aquí en la Ciudad de México, no sé cuál haya sido el motivo, leí la nota periodística, pero no sé qué pasó realmente, hubo manifestación de policías. Entonces, ¿qué pasa cuando la policía se manifiesta y la policía que no se está manifestando tiene que salvaguardar el orden público y, por supuesto, el bien común de lo que está sucediendo en ese momento? Lo pongo como, y ahora para terminar nada más, nos vamos a los manifestantes. Días pasados, el Estado, o en este caso el Estado de la Ciudad de México, a través de su representante de gobierno, ¿no? La que dirige en este momento a la Ciudad de México en términos políticos, económicos y sociales, dijo que se sentía muy satisfecha porque la policía de la Ciudad de México no lastimó a ningún manifestante. Aquí tenemos visiones donde nos entorpecen, ¿no? ¿Qué dirá la gente que de alguna manera vieron lastimados sus locales, que fueron sustraídos insumos básicos de venta o insumos que para ellos son necesarios para sobrevivir día a día o de alguna manera ir gestando, ¿no? Algo para ellos? Prácticamente a mí se me hizo algo lamentable escuchar esto, ¿no? Yo lo entiendo, a veces las presiones sociales, las manifestaciones a través de las redes sociales hace que a través el propio jefe o jefa de gobierno no pueda tener una visión mucho más amplia de esto. Son los derechos de los manifestantes, son los derechos de la policía, pero como dice Malinik, ¿no? Hay que poner en discusión el tema. Y el tema es también, en estos derechos de la policía y en estos derechos de los manifestantes, también están los derechos de la sociedad. Es un tema complejo y es un tema de reflexión sobre la problemática. Sería todo para empezar. Vale, David, muchísimas gracias. Ok, entonces, estableciendo como primer plano que nuestro ideal muy probablemente sería, ¿no?
no dividir entre tus derechos, sus derechos, mis derechos, ¿no? Y no hacernos ajenos a la situación, sino entender que todos como seres humanos tenemos derechos humanos, todos apelamos, ¿no? Al respeto, a la forma de expresión, a la seguridad, al orden público, etcétera. Es cierto, podríamos tener esta primer partitura. Todos somos seres humanos partiendo de que tenemos derechos humanos. Sin embargo, obviamente todo derecho tiene una restricción, todos los derechos tienen un límite. Y de ahí que justamente la autoridad, los servidores públicos, cuando una persona, por ejemplo, violenta los derechos de otras personas, violenta el orden público, violenta a la ciudadanía, es entonces cuando la autoridad puede intervenir. En este caso, hablaríamos de los policías. En nuestro auditorio, las personas que están conectadas hoy y más adelante cuando transmitamos esta grabación también para conocimiento de otras personas, muchos no son ni abogados ni son policías, sino que son ciudadanos de distintas profesiones, ¿no? U oficios. Yo quisiera pedirle, maestro Manelik, por favor, ¿podría explicarle a nuestra audiencia cuando esos ciudadanos, digamos que quebrantan o exceden su derecho a la libre manifestación y comienzan a hacer destrozos, robos, golpean, es decir, cuando ya están quebrantando el orden social, ¿a qué tiene derecho la policía a reaccionar y qué es legítimo? Claro que sí, con todo gusto. Bueno, para quienes no estén familiarizados con estos temas y huyendo de todo tecnicismo que haga esto aburrido, yo lo resumiría en que todos tenemos derechos y tenemos la libertad de ejercerlos, salvo cuando estamos afectando los derechos de alguien más. Cuando esto sucede en la sociedad, está establecido dentro de la estructura del Estado el dotar de capacidades a una instancia del propio Estado para restaurar el orden y restaurar en el ejercicio de sus derechos a quienes están siendo afectados por un equivocado concepto de los derechos de alguien más. La policía es el Estado uniformado. La policía es la instancia creada precisamente para velar por estos derechos cuando estos están en flagrancia siendo vulnerados. Todo aquello que la lógica ni siquiera tenemos que conocer de memoria las garantías individuales, que nos está atentando contra la sociabilidad, lo que bien decía hace un momento David, cuando estamos viendo que destrozan locales, que están robando flagrantemente, la policía tiene la obligación de actuar ejerciendo la fuerza de una forma gradual para restablecer el orden. Ese es el mundo ideal. ¿Cuánto puede la policía actuar? Bueno, cuando es notorio que se está violentando un derecho, cuando la conducta de algunos está afectando a una gran mayoría y está vulnerando los derechos de las personas, de las instituciones y de las personas jurídicas, de las instancias privadas que están viendo afectados sus bienes y por ende verán afectada su operación. Y con esto siempre acaba afectando a un ser humano. Cuando se pierden empleos, cuando estas afectaciones llevan a niveles importantes los destrozos, siempre hay una afectación. Entonces, la policía tiene esa obligación y en ello debe de estribar la legitimidad de sus actos. Cuando actúan y ejercen la fuerza innecesariamente, es decir, cuando no se da ninguno de estos supuestos, la policía está actuando de manera ilegítima y, desde luego, de manera ilegal. El debate aquí es cuándo definir que la raya o la línea se está rebasando y cuáles son el mar de circunstancias que a veces hacen parecer que el uso de la fuerza es desproporcionado y que está actuando la policía de manera sobrada. ¿Por qué? Bueno, centrándome nada más en el tema de las manifestaciones.
Ojalá lo hubiéramos abierto más para hablar de otros casos, pero en el caso de las manifestaciones en concreto, yo quisiera decir algo que no aspiro a que sea un aforismo recordado, pero para mí resume mucho de mi creencia. Hay un sector importante de la sociedad que exige el uso de la fuerza, salvo cuando ésta se ejerce. Cuando la magnitud de observar a una autoridad ejerciendo la fuerza es notoria, mucha de esa gente que pide el uso de la fuerza se retracta. Y es cuando el policía se queda solo, abandonado, cuestionado, porque el policía tiene que aceptar un quantum. Fíjense qué difícil y complicado es esto. Tiene que admitir perder parte de su calidad de persona hacia los demás. Es decir, cuando los rijosos les lanzan ya no solo improperios, cuetones, corrosivos, proyectiles, le están restando al uniformado parte de su calidad de personas. Porque ese uniforme pareciera que a los ojos de muchos les quita esa capacidad, ese rol, esa facultad de ser humanos. Y cuando la policía reacciona de manera conjunta y repele estas agresiones con el uso de la fuerza, insisto, es cuando el policía se siente completa y absolutamente abandonado y descobijado. Ante los ojos de la sociedad, y con esto termino, siempre será costumbre observar el maltrato al policía, pero un puntapié a destiempo a un rijoso o rijosa siempre será objeto de sanción pública y de sanción legal. Y creo que ahí es donde tenemos que centrar el debate. ¿Estamos verdaderamente entendiendo en qué momento se está haciendo uso de la fuerza y en qué momento se está actuando de manera deslegitimada o ilegal? Creo que hasta aquí termino esta parte de la intervención. Gracias, maestro Manelik. David, retomando los últimos comentarios del maestro Manelik, y justamente quisiera encaminar tu participación a lo siguiente. ¿Por qué? Y aquí quisiera aprovechar tu perfil, ¿no? Criminológico, tu conocimiento criminológico. Explícanos, por favor, y que en serio esto es hasta una duda personal. ¿Por qué las personas en masas tienden a modificar su comportamiento y a volverlo tan agresivo? Es decir, partiendo de la última intervención que justamente hacía el maestro Manelik, en la de que, por ejemplo, incluso ya empezamos a observar personas que en lo individual no tienen ningún respeto hacia los policías, no tienen ningún respeto hacia la autoridad, y que si vamos también, yo he observado, ¿no? Esto no sé si es solamente mi opinión, creo que convergerá con la de varios de ustedes. Cada vez se respeta menos a la autoridad policial, ¿no? Incluso en la semana tuvimos un video que se hizo viral de una persona que frente a un policía, sin ningún temor y con toda la valentía del mundo, saca una especie de PR-24, una especie de tolete de su coche y empieza a agredir a otra, por ejemplo, ¿no? Delante de un policía. Y hemos visto también algo que a mí me indigna mucho, me llena de rabia, el caso, por ejemplo, de esta manifestación donde a un compañero policía lo queman. El video está a todas luces visto, ¿no? Entonces, yo quisiera, David, por favor, si nos puedes explicar ¿qué está ocurriendo de pronto en la mente de las personas? ¿Qué da valor para decir, no sé, por ejemplo, ahorita Alma Yesenia dice, voy a juntar a mis cuates y me voy a ir a manifestar al Zócalo para hacer algo y de pronto, ¿qué le da valor a las personas para faltar el respeto de este modo a la autoridad? Muy bien, excelente pregunta y no es tan fácil de contestarla, pero pondremos algunas cosas sobre la mesa y me parece que está totalmente hilado con lo que dijo mi querido Malenik. En primer lugar, la policía en el aspecto social. Pongo muy rápido, es el mismo ejemplo. Cuando tú estás en el ejército hay algo que se llama policía militar. Prácticamente son soldados rasos, pueden ser sargentos primero, sargentos segundo, etcétera, pero me refiero que no entraron al colegio militar o no son oficiales, etcétera.
Esta policía militar representa al secretario de la Defensa. Es decir, si un policía militar, aunque sea sargento, o sea cabo, o sea soldado raso, encuentra una actitud fuera de la disciplina militar, puede detener a un mayor, puede detener a un general. Así está inscrito en el ejército. Ellos están representando al secretario de la Defensa en un mandato que es el orden de la disciplina que engloba el perfil del militar. Es lo mismo que pasa con la policía a nivel social. Representan no al presidente, representan al Estado. Es decir, el Estado representa una fuerza de coacción, un control social formal que tiene que ver con, en este caso en específico, con manejar políticamente las manifestaciones. Ni siquiera hablamos de la protección de los derechos humanos. Esto se puede dar, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en las cuestiones del 8 de marzo o en las cuestiones que son muy válidas y que son necesarias que se manifiesten, las cuestiones de género, pero acaban en destrozos. Aquí obviamente se rompe un poco el sentido de la manifestación, desgraciadamente. Hay muchos perfiles dentro de una manifestación. Cuando hablas tú de este momento de que la persona toma valor dentro de la manifestación, es por una cosa muy sencilla que dijo mi querido Mari. Es muy sencillo. El policía es visto, el policía viste de un color, el policía es identificado, el policía es sancionado, el policía está dentro de un registro, el policía está dentro de una corporación. El ciudadano no es identificado, el ciudadano no está dentro de un registro, vaya, mucho más allá del INE, ¿no? O del IFE, vaya. Y entonces el ciudadano entra en una cuestión que se llama anonimato. La masa permite el anonimato. Si yo voy solo, como tú dijiste, me reúno con un grupo de amigos, prácticamente no vas a tener ninguna respuesta ni de policía ni de nadie, porque están identificados muy rápidamente. Y entonces entramos en un juego psicológico que es muy complicado. Siempre bien dicho por mi colega, siempre bien dicho, la policía acaba siendo criticada por el exceso. Pero es muy difícil como policía estar parado y estar recibiendo sin tener que escuchar y ver lo que les están gritando. Ellos tienen que entender que no es personal, es hacia el Estado, pero que en ese momento ellos cumplen el muro para no llegar hacia el Estado totalmente. Esta parte esencial se vuelve muy violenta. Digo perfiles porque hay manifestaciones donde la pacificación es total, porque hay una madurez en el hecho de ir a manifestarse. Cuando ocurren estos casos, una de las cosas que el policía en este momento o en todo momento debe de evitar es efectivamente sobrepasar su función, porque hoy en día existe el registro que cualquier gente puede hacer a través de un video. Esto no es nuevo, esto es histórico, pero hoy se puede registrar. Y lo que vemos hoy en las últimas manifestaciones a causa de la pandemia es que todos traían cubierto el rostro, ya no solamente como una identidad dentro de la manifestación, sino que le daban sentido a la pandemia. El policía, aunque entrega el rostro cubierto, es identificado muy fácilmente por la institución. El anonimato genera entonces un ánimo exacerbado sobre lo que nosotros estamos analizando. No pongamos solamente una manifestación. Estamos en una colonia, yo vivo en la colonia, te veo pasar y prácticamente no sé, se me ocurre gritar a la gente que tú eres una secuestradora. La gente no se va a preguntar si lo eres o no lo eres. En la protección de ese territorio como parte esencial de su hábitat de desempeño dentro del ámbito de la familia, como una forma especial de territorialidad que tenemos todos los mamíferos o la mayoría de los mamíferos, no importa que algunos pensemos y otros no, me refiero a los animales, y les llamamos así, tienen un sentido de protección del territorio. Efectivamente, uno empieza a darse cuenta que hay una evolución del pensamiento, pero que seguimos atrapados en muchos instintos. Esta protección del territorio puede exacerbar las emociones y nublar totalmente la razón de la persona. Es muy complicado para un policía enfrentarse a manifestantes cuando la razón del manifestante se ha perdido. La razón del manifestante es la destrucción en ese momento de las cosas. Es una forma de ser visto y una forma de ser escuchado a través de la violencia. Lo expuesto por mi compañero es muy interesante porque ¿dónde está la línea que divide? Porque volvemos al ejemplo, ¿no? Nuestra jefa dice, estoy feliz o estoy satisfecha, no recuerdo sus palabras, perdónenme, ¿no? En donde no se lastimó a nadie, pero sí se lastimaron bienes.
perdió de vista, estaba mucho más preocupada, y yo entiendo, cualquiera hubiéramos cometido ese error, estaba mucho más preocupada por la actitud del manifestante frente al policía, pero principalmente por la actitud del policía frente al manifestante. El policía, en virtud de esa debilidad que se ha mencionado, el policía no actúa. El policía prefiere mantenerse alejado, sobrevivir esa noche o esa tarde, irse a dormir con su familia como todos queremos llegar y realmente volver al otro día con el sustento de un trabajo. La situación aquí, aparte de los intereses que tiene cada quien, el manifestante tiene un interés. Generalmente quien causa los destrozos, por desgracia, pero es parte del desarrollo de cualquier individuo, es que generalmente los identificamos como jóvenes, con ciertas características, ¿no? No es que esté mal, esos jóvenes nos gusta, a mí en lo particular me gusta porque tienen mucha energía. El problema es que no está encauzada hacia el destrozo. Y en ese sentido encontramos las críticas a la manifestación. El tema también aquí está de los infiltrados, que es otro de los temas, porque eso de lo que tú me dices es muy casuístico en estos casos, ¿no? Y entonces tú te vas a manifestar de buena manera y alguien rompe la manifestación. ¿Qué pasa? Al romper la manifestación logras la crítica a los policías y logras la crítica a los manifestantes. Rompes totalmente la manifestación, lo llevas a otros sentidos y se pierde el sentido total de la manifestación. El anonimato, la frustración que provoca, el espacio posible para sacar esa frustración dentro del anonimato permite efectivamente que ciertos manifestantes rompan este espacio de civilidad y que buscamos, obviamente, la mayoría de la sociedad en un ámbito de manifestar algo que se está inconforme, que es un derecho no solamente del manifestante, es un derecho también del policía. Porque si más tarde entramos a los derechos de los policías, si los policías no lo conocen, se van a dar cuenta entonces por qué es tan importante respetar el derecho del otro. Creo que la psicología de masa es muy importante para entenderla. Actuamos muy distinto de manera individual que cuando estamos en masa. En masa, si hay un líder, aunque sea espontáneo, y un líder que en ese momento dirija la masa de manera negativa o positiva, tendemos a reaccionar inmediatamente a seguirlo. Por eso hablaba de estos instintos, ¿no? Y es algo que es real, no es un prejuicio ni una idea vacía. En ese contexto creo yo que es subrayar la dificultad a lo que nos enfrentamos en una manifestación. Es muy complicado. Hay manifestaciones muy pacíficas, voy a suponer la manifestación de taxistas, pero que sin embargo lo que ocasionan es un alboroto vehicular de tránsito, ¿no? Colapsan algunas zonas, pero sus manifestaciones son. El ejemplo que tú pones es muy lamentable, porque hoy en día no solamente estas acciones se critican en México, estas acciones se critican en el mundo. Hoy en día, lo que pasó en Guadalajara de un policía que mata a un joven, yo no desconozco los hechos, solamente la nota periodística, le dio la vuelta al mundo. Y, por ejemplo, el periódico El País hizo hincapié y subrayó las deficiencias de la policía mexicana. Bien dice mi compañero, ¿no? Siempre se subrayan las deficiencias, pero quiero decirte algo que me parece que es algo muy importante. La policía es un reflejo de la sociedad. Las policías con buenas o malas prácticas son un reflejo de la estructura social. Si hay malas prácticas del policía es porque hay malas prácticas de la sociedad. Si el policía tiene buenas prácticas es porque la sociedad tiene buenas prácticas. A veces educamos al policía, más no a la sociedad. Entonces el policía pierde la paciencia frente a la sociedad. Y el sentido de la sociedad dentro de la protesta es sacar toda una psicología de frustración, de represión, de opresión que ellos consideran como tal, ¿no? Hoy las manifestaciones que se han hecho de manera política a través de vehículos por una cuestión de elección o de reelección han sido pacíficas, aunque haya personas que se confrontan frente a estas manifestaciones. Pero sin embargo, ¿qué pasa? En un municipio aquí del Estado de México se les infraccionó por ir en fila. Es algo, si eso sucede, se les infraccionó. Es la nota periodística y ya hay fotos, aquí en un Estado de México, ¿no? Cerca de una manifestación que hubo hace días en una cuestión política dirigida principalmente a una persona, ¿no?
se les infraccionó. Obviamente, esa acción, esa reacción, por el simple hecho de que yo tengo que proteger al señor que está arriba de mí y que como yo soy también del mismo color, entonces yo tengo que protegerlo, salgo a qué infracción. Cuidado, mandas al policía a un conflicto, ¿no? Las personas no están de acuerdo porque entonces el derecho de manifestación, ¿no? Y en ese sentido, eso se va guardando, eso se va guardando, eso se va guardando, eso se va guardando. Y el día que existe la oportunidad de manifestarse, con que una persona lance la piedra y no haya respuesta, se van a lanzar muchas piedras y por lo menos, por lo mismo tampoco habrá respuestas. Es un tema complicado, pero depende mucho de la sociedad, del estado de ánimo y de algo muy específico que llaman los psicólogos, que es el inconsciente colectivo. Y el inconsciente colectivo en nuestro país está tan dentro de nosotros que hay un desprecio a la policía por las buenas prácticas o malas prácticas. Creo que hay un desprecio porque la propia estructura no le ha dado el reconocimiento al policía. Es increíble. A mí me cuesta trabajo decirle a un policía poli. Yo le digo oficial o policía. Si desde mi inicio no inicio con un respeto a su investidura, bueno, no es lo mismo que te digan profe o prof. Me dicen profe. No pasa nada, ¿no? O sea, al contrario, es muy, mira, ahorita tenemos un problema del racismo, ¿no? En muchas partes que se han manifestado. En México se ha dado a hablar del, del mexicano blanco. Entonces habla, es que eso es racismo. No. Eso no afecta en lo más mínimo. Lo que afecta es decir indio. Lo que afecta es decir otras palabras peyorativas que tienen dentro del inconsciente colectivo un sustento de desprecio hacia el otro. Creo que el tema de la violencia en las manifestaciones es un tema arraigado en un país que, por desgracia, hoy en día remite a ideologías del pasado, cuando realmente queremos un país que mire hacia el futuro. Malinic estaba haciendo un proyecto hacia el futuro. A mí me encantó una charla que dio en INACIPE. Obviamente yo estaba de pie, estaba lleno, estaba dando clase y supe que él estaba y fui a verlo de lejos. Tenía muchas ganas de ver a mi compañero, que la última vez que platicamos fue efectivamente en el puerto de Veracruz, frente a unos contenedores del agua cristalina y limpia y de buen olor, que se da frente al café La Parroquia. Eso fue la última vez, fue una noche muy romántica. Eso es broma, ¿no? Fue excelente, ¿no? Y lo quería ver y me gustó mucho lo que dijo, me gustó mucho lo que dijo. Tal vez lo entendí mal, me emocioné mucho, tal vez, pero puso un ejemplo que me parece que es muy importante y que remite a todo lo que está pasando, ¿no? Él decía, a veces es suficiente que en el control de confianza se le diga al policía, si estoy equivocado, que me lo corrija, pero creo que lo que voy a decir no es insensato, ¿no? Es suficiente con preguntarle quizás si conoce la ley. Si conoce la ley y él dice que sí la conoce, entonces cualquier sanción, no hay pretexto, ¿no? Hay que sancionar como nosotros sancionamos como padres o como amigos o como profesores o como directores, ¿no? Dentro de los marcos jurídicos o dentro de los marcos sociales de aceptación. Pero cuando dijo eso se me quedó, no sé si lo dijo así o estoy mal, pero no es insensato lo que digo. Es decir, nuestras policías para ser policía en México, para mí, porque en una investigación pasé por el Centro de Control y Confianza y se me hizo absurdo, totalmente, totalmente, no tiene ningún sentido, para mí, no tiene ningún sentido, creo que no hay nada, claro, exigimos al policía, pero no exigimos a la sociedad del comportamiento. Y entonces la psicología de masa nos refleja que la masa permite el anonimato y el anonimato permite hacer todo lo que tú quieras. En este momento yo no puedo hacer nada porque me están viendo, pero si apagara la cámara tal vez podría hacer muchas más cosas porque soy anónimo. Entonces, el policía no es anónimo, el policía es una persona, como dice mi compañero, que representa y que obviamente es identificado inmediatamente. Tenemos muchos niveles de policía, por desgracia, en el país. Malinic dirigió una policía que desde mi gusto iba a la profesionalización, que desde mi gusto unos 4 o 5 años más, 6 años más, podría llegar a ser un ejemplo de la policía, no en el mundo ni en Latinoamérica, en el país. Pero desgraciadamente todavía tenemos en muchos lugares policías con muchas carencias y es el reflejo de la sociedad. Esa sociedad también tiene muchas carencias y una de esas carencias se llama respeto y la libertad de expresión. Por aquí sería mi participación en este momento.
Maestro Manelí, quisiera contestar a los comentarios de David antes de que yo haga la siguiente pregunta. Bueno, primero decir que creo que no tuvo desperdicio la invitación a David Ordaz. Lo que ha dicho resume de verdad gran parte de la problemática que enfrenta la policía, explica también a la sociedad en esta psicología de masa que afecta no solamente estas escenas de manifestación, sino muchas otras manifestaciones violentas y las separaría de las criminales también, ¿no? La psicología de masa explica muchas de las etapas más complejas que vive nuestro país y creo que hay que reparar en ello. Quiero primero agradecerle que recuerde esa anécdota y sí es algo que tengo muy, muy en claro. Yo lo que platicaba ese día, y lo vuelvo a hacer de manera muy breve, es que me llamó mucho la atención, o sea, cuando hablamos del control de confianza, eh, que cuando uno ya lo pasó 4 o 5 veces, esa tortura de estar 6 o 7 horas, abriendo absolutamente todo lo que tienes como ser humano, como servidor público, poniendo en la mesa del Estado tu patrimonio, el de tu familia, el de tus vecinos, es decir, dejar de ser un anónimo para entregar todo lo que tienes al Estado, ¿no? A alguien que va a valorar si eres digno de pertenecer o no. En comparación con el polígrafo que me hicieron la primera vez en una agencia de los Estados Unidos. Cuando me preguntan cómo veía o cómo entendía el servicio, yo les dije, bueno, hay que ser íntegros. Me dice, ok, ¿comprendes el concepto de integridad? Y dije, sí, integridad es comportarte de la misma manera como si ya te estuviera viendo. Ok, en ese momento me conectan al polígrafo y me preguntaron una sola cosa. ¿Es usted una persona íntegra? ¿Es usted un mando íntegro? Y se acabó la prueba. Entonces, creo que eso es algo que tenemos que hacer. Un policía que lleva más de 10 años en servicio, que se haya forjado en las lides más duras de la calle, difícilmente estará a la altura de los parámetros que pide un examen de nuevo ingreso o de permanencia. Un policía que se precie de serlo, que ya conoció la calle, que ya trató con delincuentes, que ya aprendió a cuidarse, nunca va a estar a la altura de un examen de nuevo ingreso. Porque estos exámenes en un principio pareciera para reclutar lo mejor del movimiento Scout de México. Y está bien para ingresar. Me parece que está muy bien que entre a las corporaciones gente con ese nivel de integridad. Pero el trabajo policial se va adaptando. Cuando ya recibiste el primer golpe trampero, la primera traición, a veces de adentro, a veces de la propia calle, el policía desarrolla una forma distinta de ver el día a día. El policía que ya se fue a carear a una audiencia con gente de verdad mala y se regresa solo, con su alma, a su casa, se mete a su colonia, perdónenme, pero actúa y tiene que tener una astucia distinta a la del ser humano normal. Y eso a veces en los exámenes no se refleja. Esa es la anécdota completa. Yo coincido con David en esta parte de que este inconsciente colectivo ha decidido que la policía es y será por siempre el enemigo, el de enfrente. Todos los reclamos que tienen un carácter legítimo hacia el Estado van a tener en el policía al intermediario perfecto. El golpe que se da al policía, también lo dijo de manera correcta, es el golpe que se le da al Estado. Es la manera simbólica de la protesta de manifestar ese enojo. Y es aquí donde volvemos al punto de partida. Según, fíjense, hay un documento que a mí me gusta mucho y que para mí es fundamental. Cuando estábamos en el proceso de elaborar el primer protocolo sobre uso de la fuerza para la Policía Federal, que era un pendiente histórico, y que gracias a este equipo de trabajo tan extraordinario que existía en la policía se logró sacar adelante, analizamos un documento de la ONU de 2003 que curiosamente tiene el nombre de Derechos Humanos para la Policía, ¿no? Y cuando uno lo tiene en sus manos, te das cuenta
del nivel de desafío que implica reconocerle derechos a los policías. Fíjense, de entrada, dice que cuando un policía, palabras más, palabras menos, lo voy a citar desde luego textual, tiene la necesidad de hacer uso de la fuerza, dice cosas tan interesantes como tendrá que hacerlo partiendo de la base de los principios democráticos, ¿no? Tendrá que hacerlo única y exclusivamente cuando es absolutamente necesario. Lo hará sin discriminación, o sea, aplicar la fuerza sin discriminación. Entonces yo me pregunto, y por poner un caso práctico, no dejar todo lo teórico, que es algo que permite la policía, ¿no? O sea, los que nos gusta el estudio y la acción, que podemos mezclar. Ahorita que puedo abrir la pantalla porque soy todavía un poquito lego en esto del Zoom, veo que está el ex jefe de la División de Gendarmería de la Policía Federal, Benjamín Grajeda. Yo quiero poner un caso. Cuando nos correspondió atender esa primera gran caravana migrante, ya casi al final de la administración anterior, la caravana migrante estaba conformada por más de 30,000 personas, en un éxodo que solo viviéndolo, en bloques, sí, pero con movilizaciones de 10 a 15,000 personas. Me pregunto si ejercer la fuerza como se hizo en ese puente de Chiapas no es atentar contra los derechos humanos también de los migrantes, si no es para un sector una ofensa, un acto de discriminación a los hermanos centroamericanos que están en búsqueda de una mejor alternativa de vida y que huyen de condiciones deplorables. Pues desde luego que sí. No hay imagen más atractiva para documentar la represión policial, la irracionalidad policial, que la fuerza ejercida en contra de los que menos tienen, de los excluidos, de los otros, de aquellos que han sufrido todas las penurias. Claro que sí, pero del otro lado está la obligación del Estado de ejercer su marco jurídico y lo hace a través de la policía, con seres humanos que en principio deben tener también esa calidad de personas uniformados y que son a su vez el ente que se vuelve represor, se vuelve el que discrimina, se vuelve el enemigo. Y en ese contexto, esta psicología de masa, este inconsciente colectivo al que se refiere David Ordaz, asume y toma más fuerza en momentos como estos, cuando en realidad el policía promedio está tratando de ejercer un rol íntegro, ético. Me atrevo a decir que es mayoritario. Claro que hay malos elementos, claro que hay gente indeseable en la policía, como lo hay en los bufetes jurídicos, como lo hay en las empresas, en todos lados. Pero focalizando este comentario, estos derechos que la propia ONU reconoce al policía, lo que hace es transferirle la obligación de que todo lo que haga tiene que pensar primero en defender el derecho del de enfrente. Así lo resumiría yo. El marco jurídico internacional de la defensa del derecho humano del policía parte de eso que necesitamos dejar bien en claro. Actuar de forma tal que proteja primero el interés, el derecho del de enfrente en sacrificio del propio. Eso no veo cómo equipararlo, cómo ponerlo en una balanza para darle un matiz de igualdad, porque los derechos en la prestación del servicio se resumen, sí, muy simbólicamente. Dice el primero, según la ONU, tienen el derecho a proteger su vida e integridad física. Pero lo tiene que hacer bajo los parámetros del Estado democrático, sin discriminar, con uso paulatino y racional. Cuando de repente en una manifestación lo que sucede es que esto detona en una fracción de segundo. Y cuando tienes que hacer uso, y con esto termino para no aburrir, cuando haces uso de un estado de fuerza que no está capacitado para controlar multitudes, como fue el caso, digamos, de Polanco, o el caso circunstancial en Jalisco, que de repente tomas policías de investigación, o policías de carretera,
o policías que tienen otras funciones, los uniformas, les pones un escudo y te vas a antidisturbios, hay algo que no vas a saber hacer. Hay algo que no vas a saber hacer. Y a nosotros nos correspondió ensayarlo con la gendarmería. La división de gendarmería no tenía en un principio un área encargada de funciones de control de multitudes. Tuvieron que sobre la marcha asimilar estas cuestiones y por lo pronto hubo tiempos que hasta personal de la división científica y personal administrativo tuvo que uniformarse para hacer este tipo de labores. Y lo pongo sobre la mesa porque eso explica a veces gran parte de las deficiencias que se dan en el uso de la fuerza. Yo sin justificar, y lo quiero dejar bien claro, condenando toda forma de violencia innecesaria, me parece que los policías que han sido señalados por actos de abuso, como dar 2 puntapiés a una manifestante, no son necesariamente policías formados para control de multitudes. Así que a veces la función exige sacrificios que no están al alcance de la vista del observador de fuera. Muchas gracias, maestro Manelik. Y justamente retomando estas ideas que usted da acerca del marco jurídico internacional y ha citado también protocolos y leyes de uso de la fuerza. Esta mañana yo, cuando estaba tomando nota de algunas ideas para poder platicar con ustedes e ir, digamos, jalando hilo, ¿no? Para tener esta conversación, encontré en internet que en diciembre del año 2013, nuestro Congreso, a través de la Cámara de Diputados, tuvo una iniciativa de una ley de manifestaciones. Es decir, este proyecto no es realmente México, no se lo había estado inventando, ¿no? En ese momento, sino que internacionalmente ya se da. Algunos países de Sudamérica y principalmente en Europa ya cuentan con una ley, bueno, yo vulgarmente la llamaría así, ¿no? Ley de manifestaciones, aunque el nombre sea largo y técnico y bonito, pero básicamente retomo este punto, ¿no? En diciembre del 2013, lo que alguna persona en la Cámara de Diputados intentó para México era justamente, pues, que tuviéramos en el país esta ley que moderara, que regulara a las personas cuando quisieran manifestarse, que lo hicieran de forma adecuada. ¿Qué aspectos podría compartirles de que se mencionaron en aquel momento? Decían, número 1, tendría que hacerse en un horario en específico. Según lo que yo leí esta mañana, decía que tendría que ser a partir de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Número 2, que tendría que ser en un lugar en particular también, digamos que en una plancha, en una explanada, evitando el tema de las marchas. Y bueno, otra cosa que me parece muy interesante y les quiero comentar es que si, por ejemplo, hoy en día al Mayesenia ando aquí liderando un grupo y quiero organizar mi marcha a favor de X tema, 48 horas antes tengo que dar aviso a la autoridad de que voy a organizar mi marcha, qué estoy exigiendo, etcétera, ¿no? O sea, toda la modalidad de cómo ocurrirá esto. Y obviamente está prohibido utilizar armas y cualquier cosa que pueda dañar a los comercios, a las personas o infringir algún tipo de dolor, ¿no? En este caso. Evidentemente, desde el 2013 que yo les cuento que ocurrió esta iniciativa en México, pues no pasó, esa propuesta fue fuertemente debatida, ni siquiera alcanzó a tener la aceptación necesaria para poder pasar a la Cámara de Senadores. Hoy en día me causa intriga y quisiera preguntarte, retomaría esa misma pregunta con el maestro Manelik, pero quisiera empezar con David. ¿Tú crees, David, que la sociedad en México estaría preparada para una ley que regule las manifestaciones? ¿Cómo crees que la ciudadanía en México reaccionaría ante una propuesta de regulación como esta? Muy bien, excelente. Para completar, y creo que contestando un poco eso, la ONU publicó hace tiempo, no recuerdo el año, algo que se llama Directrices para la Observación de Manifestaciones y Protesta Social.
De ahí se desprendieron obviamente los países que tienen la relación total con la ONU, en temas, en este sentido, jurídicos, como signantes y reconociendo los propios derechos que emanan y engloban de la ONU. Pues aquí por aquí tengo la fecha, el 29 de marzo de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial el protocolo de actuación policial para la protección de personas en el contexto de manifestaciones o reuniones, aquí en la Ciudad de México. O sea, la Ciudad de México, si no hay un cambio, si no hay un cambio, pues está vigente las directrices para la observación de manifestaciones y protestas social de la ONU. Y aquí en México, aquí en la Ciudad de México, se llama Protocolo para la Actuación Policial para la Protección de Personas en el contexto de manifestaciones o reuniones. Una de las cosas que me parece que provoca muchas veces el descontento social es la falta de información. Lo ponemos como ejemplo ahorita en el caso del COVID, del SARS-CoV-2 o del SARS-CoV-2, ¿no? Hay una serie de desinformaciones que provoca, por supuesto, aparte de ansiedad por el encierro, mucha desconfianza en las instituciones y algo que no es asertivo te mueve mucho. Si nosotros no informamos a la sociedad que hay reglas para manifestarse y que estas reglas, si no se cumplen, tienen sus consecuencias, que por supuesto un grupo de la sociedad va a estar en contra, porque obviamente es un eslabón más del control social, pero si este control social lo entendemos como una forma necesaria, porque el control social no es malo, lo malo es cómo se aplica ese control social. Pero si nosotros entendemos esta parte esencial de poder construir una cultura de la legalidad, una cultura jurídica, me parece que es lo que hace falta en el país. Es decir, la desinformación de cómo yo como ciudadano, de qué derechos tengo, pero también qué obligaciones tengo, a veces lo que causa mucho problema es porque siempre siento que tengo más obligaciones que derechos. Y eso es lo que lleva muchas veces al descontento, cuando sabemos, o mejor dicho, cuando no sabemos que hay derechos que podemos hacer, buscar su validez de los mismos en nuestras acciones o nuestras personas o nuestras situaciones. Creo que la falta de una cultura jurídica es lo que en el país, principalmente en México, o me atrevo a decir que quizás en Latinoamérica, es el talón de Aquiles. Si nosotros no podemos, como parte esencial, o no queremos, desgraciadamente, como parte esencial, o no hay una voluntad, ¿no? No de enseñar en libros de textos, ¿no? Que el neoliberalismo es malo, o sea, eso es absurdo, ¿no? Sino enseñar en libros de textos la cultura jurídica, la cultura de manifestarse, la cultura de la libertad de expresión que van unidas, la diferencia entre asociarse y reunirse, que creo que para los abogados es muy claro, el tema de la asociación y el tema de la reunión son dos entes muy distintos. Si nosotros no, obviamente, desde un libro de texto de primaria, establecemos prácticamente el contexto de los derechos humanos como un hilo conductor en la socialización y en la enseñanza ética de las personas, creo que redunda más en las cuestiones prácticas y materiales cotidianas. Porque a mí cotidianamente en la calle no me sirve nada saber dónde está Islandia, ¿no? Saber en cuántos grados está referente al Polo Norte, no me sirve de nada, no es una información útil. Quizás para un café es una información útil para impresionar a alguien, perdón, pero parte de ahí no tiene ninguna utilidad. Pero las cuestiones de derechos humanos, mira, vamos a quitar el tema de civismo, porque es una materia que poco a poco con los años fue desapareciendo y se entiende. Ya no éramos la sociedad de las normas y los valores, éramos la sociedad de la libre competencia y la sociedad, ¿no? Y la sociedad prácticamente enclavada en el consumo y en la economía. El civismo ya no tenía ningún interés. No solamente es una posición del Estado por desaparecerlo, sino que no tiene ninguna práctica. Y no la tiene, pero lo que sí tiene es que si en vez de poder dar civismo, damos de derechos, o sea, si quitamos civismo, pero no lo sustituimos con nada. Y entonces, obviamente, esa es una mala señal de no saber lo que está pasando. Creo que si nosotros nos englobamos en el pensamiento desde el niño, de la cuestión de los derechos humanos y la cultura jurídica, me parece que es más que suficiente y podemos esperar algún cambio en el futuro. No cambios tan rápidos, ¿no? Desgraciadamente en México los cambios se dan 6 años y en 6 años no haces un cambio, ¿no? Nadie hace un cambio. Yo lo dije hace un rato.
y lo sabe mi colega, y lo sabe que mencionó que hay personas de la policía. Una policía no se crea, no se gesta y no se profesionaliza en 6 años, perdónenme, ¿no? Lleva muchos años y lleva una historia, ¿no? El sistema penal actual todavía no es satisfactorio. Va a llevar muchos años, pero hay gente que ya lo quiere cambiar. Y entonces ese es el problema que tenemos, la información, desinformación, y me parece desde mi punto de vista que debemos apostar más a una cultura jurídica. Mira, te lo voy a, para terminar esta intervención. Sabes muy bien que una de mis especialidades es el tema de la prisión, ¿no? He convivido con muchas personas que hoy llevamos sentenciados o personas privadas de la libertad, o los nuevos conceptos que se van inventando de las ideas que tiene cada quien, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿No? Pues yo llegué ahí pensando en que existía la readaptación y la reinserción y todas esas la buena fe, ¿no? La buena voluntad que tiene uno en cambiar, aunque uno no cambie, pero busca cambiar al otro, ¿no? Y me di cuenta que el punto esencial estaba en algo. No era ni cuestiones psicológicas, porque efectivamente puso un punto muy importante. No es posible que el uso de la fuerza sea racional cuando la manifestación es irracional, ¿no? O sea, cuando el policía se enfrenta a muchas circunstancias que rebasa lo que en la práctica o en la teoría está. Bien. Al momento de convivir con todas estas personas, me di cuenta de algo. No es necesario todas estas técnicas, ¿no? Psicología, trabajo social. No, porque la persona está presa, cambia su psicología dentro de la prisión, así como el policía que ingresa por primera vez dentro de 10 años es otro, por la expertise y la experiencia que he tenido. Y sin embargo, a estas personas se les calificaba porque sí estaban adaptadas o no, y no se les enseñó algo que era lo más importante, que fue lo que aprendí yo ahí como conclusión. Lo más importante era enseñarles que hay un marco jurídico en la sociedad y que se tiene que respetar. Y que si no se respeta ese marco jurídico, estamos sujetos a una sanción. Y que esa sanción es parte de nuestra responsabilidad, en este sentido, entre comillas, de libre albedrío, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Lo mismo que estamos planteando. Al preso, si dentro de la institución hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos, hay, por desgracia, porque creo que esto no es un secreto, ni estoy descubriendo algo, ni pienso que mañana el Estado nos va a perseguir por esto se sabe desde antaño. Hay corrupción al interior de los centros penitenciarios, ¿no? Federales, estatales, municipales, el nombre que se le dé. El preso no puede aprender en un lugar donde efectivamente para sobrevivir hay que ser ilegal. Puedes hacerlo, el esfuerzo tú mismo por ser legal, pero es poco probable porque siempre va a haber algunas situaciones donde eso ya no lo puedas cumplir al 100%, esa intención que tienes. Y sin embargo, lo que menos enseña es el marco jurídico dentro de la prisión. El marco jurídico que tenemos todos en el exterior, al momento de llevar a tus hijos a la escuela y firmar una responsabilidad, al momento que es un contrato, un convenio con una persona física, con una persona moral, con el banco, qué sé yo, estamos sujetos a un marco jurídico. Y entonces creo que hemos perdido tanto tiempo y tantas fuerzas en tratar de cambiar la forma de vida de una persona o su forma de pensamiento, y hemos evitado enseñar el respeto a los derechos humanos y el marco jurídico. Ahí está el fracaso de la prisión, ahí está el fracaso de la policía. Es decir, creo que en este sentido de mencionar algunas leyes, como dices tú, algunos protocolos o algunas directrices, que es lo que generalmente da la ONU, directrices en sistema penitenciario, directrices en cuestiones jurídicas de ciertos temas, directrices en cuestiones de género, directrices para víctimas, directrices. Es decir, a través de estudios que se han hecho por profesionistas de diferentes áreas, se logra establecer una conclusión que se llama jurídicamente directrices. Esas directrices por supuesto, son concretas y asertivas. Tienen discusiones porque depende de dónde se aplique en cada país. Aquí en México, este protocolo de actuación policial para la protección de personas en el contexto de manifestaciones o reuniones está centrado en el respeto de lo que ha dicho Manelik, en el respeto a los derechos humanos. Y una cosa muy chistosa es que el policía no puede llevar celular ni nada propio. No puede tomar un policía. Si un policía en la Ciudad de México toma video, se tiene que someter
al protocolo. Si no lo sabían, o si no lo sabíamos, bueno, una vez para aterrar ya, donde yo vivía antes, hay un accidente en la madrugada, 2 personas, desgraciadamente ya de edad, pues, ¿qué te gusta? 50 años, ¿no? Digo, ya a esta edad nosotros comportarnos así, pues es un poco, bueno, no sé, cada quien. Haz de cuenta que eran dos chavales, ¿no? Alcoholizados, tumban un poste, lesionan un poste de luz, de esos que todavía existían en esa colonia, de madera, y destrozan completamente un teléfono público de Telmex. Llega la policía. Era increíble ver cómo los familiares llegaron de manera inmediata. Y el jefe de la policía que yo identifiqué, porque todo, 4 o 5 personas, ándale, dime cómo nos arreglamos. Yo le decía, no, 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 aléjense, 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 ¿no? Y un policía está tomando fotos con una cámara muy bonita. Y le digo, oye, qué bonita cámara, ¿no? Todos traen de esa. Dice, no, esta es mía, yo la compré porque nos obligan que tomemos fotografías. Entonces, el tema se vuelve muy complejo, ¿no? El tema se vuelve, entre los derechos de la policía, pues uno de esos es el equipo, ¿no? No traen el equipo. Una y hablo, bueno, de todas las policías del mundo, si quieres, algunas son mejores que otras, por supuesto. Algunas son peores que otras. En este sentido, creo que para cerrar, hay directrices, hay protocolos. Lo que no hay es una cultura jurídica, lo que no hay es información, y lo que no hay, por supuesto, hay un interés, o no hay un conocimiento, mejor dicho, no hay un conocimiento, no sé si hay un interés o no, no hay un conocimiento, en el mismo sentido, no hay un conocimiento de que la sociedad a veces lo que necesita también es una directriz para entender a qué está sujeto. Nos queda muy claro el SAT, ¿no? Nos queda muy claro el tema penal, nos queda quizás no tan claro el tema civil o el familiar, no nos queda claro para muchos el tema laboral, que ya vienen los jueces, ¿no? La capacitación de los jueces. No nos queda claro muchas cuestiones. O sea, a mí me preguntas derecho municipal y pues, yo te diré el bando de policía y buen gobierno, ¿no? Y te vas a reír, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Derecho no lo conocemos, pero hay cosas que deben ser conocidas, así como la historia de México, así como las matemáticas, y creo que debe ser conocido desde la infancia el respeto, o mejor dicho, el conocimiento, la reflexión de los derechos humanos en la aplicación de nosotros mismos frente a de los demás frente a nosotros mismos, y por lo tanto una cultura jurídica que permite ir poco a poco cambiando el inconsciente colectivo. Eso será mi participación. Gracias. Gracias, David. Y antes de escuchar al maestro Manelik, un poco también por tema de tiempo, para ir ya como enganchándonos hacia la recta final de esta plática, maestro Manelik, le quisiera compartir algún poco de las opiniones que quienes nos acompañan en el chat han puesto. Justo retomando lo que David dice, ¿no? El tema de la cultura jurídica, los participantes sugieren como sus soluciones. Algunos apoyan que sería bueno que existiera una ley para manifestantes en México. Otra persona en el chat, Javier Ortiz Sullivan, nos dice que su opinión sería, por el contrario, fortalecer el tema de la ley del uso de la fuerza y sobre esta misma ley de uso de la fuerza, difundirla ante la sociedad, los alcances y obligaciones que se tienen. Mireya Medina dice, por ejemplo, si no solamente, David decía ahorita, ok, tenemos por un lado el tema de la creación de leyes o de la aplicación y difusión de estas, pero eso sería a mediano o largo plazo. ¿Qué hacer a corto plazo? E incluso Mireya Medina pregunta, ¿cuál es su opinión de que en la Ciudad de México se haya desmantelado el equipo de restablecimiento del orden público? Y justo de esta pregunta quisiera partir a otra intervención que, bueno, mi ex jefe también, un saludo para el jefe Grajeda, quien hace un comentario que le resumiré a usted, maestro Manelik, donde evidentemente expone todas esas carencias de capacitación y esas carencias de equipo, por ejemplo, también que existe hacia los policías y tal y como usted comentaba, ¿no? De pronto la improvisación de un policía que tiene una función y volverlo antimotín de un día a otro. Ante este esquema, él dice, ¿cuál es su opinión de la necesidad de desligar la actuación de las fuerzas de seguridad del grupo político en el poder?
Es decir, noto y me gusta mucho, agradezco a todos los participantes que a manera de solución estamos nutriendo, ¿no? Estamos opinando para pues intentar también lograr llegar a ese equilibrio, que creo que es bastante complicado, ¿no? Pero llegar a ese equilibrio de, pues, entre lo que el manifestante quiere hacer en ese ejercicio de gritar y pedir atención, como criminológicamente nos mencionaba David, pero por el otro lado también entender que está la policía con sus derechos y con sus obligaciones de reaccionar ante un quebrantamiento del orden público. Ese sería como el gran, compartirle a usted lo que nuestros participantes han escrito en el chat y obviamente escuchar su valiosísima opinión, por favor. Bueno, son demasiadas cosas. Trataré de ejercer mi talento de tuitero para resumirlas en 140 caracteres cada una. Lo primero, lo que dijo David Ordaz es brutal y de verdad me impacta. Estamos ante la muerte del civismo, claro, por supuesto que estamos ante la muerte del civismo y eso explica muchas cosas. No podemos pedir, porque la pregunta inicial era, la pregunta llave era si funcionaría una ley que regule las manifestaciones. Creo que a la luz de lo que estamos observando, comparto que no, porque el civismo ha muerto, porque hoy es muy fácil, fíjense, quiero ponerlo en un ejemplo. Cuando se dieron estas movilizaciones que vandalizaron monumentos históricos importantes, hubo quienes rápidamente encontraron el argumento de justificación para ello. Dijeron, más o menos, si fue necesario derrumbar el Ángel o pintarrajearlo para hacer valer esta causa, habrá valido la pena. Y ahí está, lo digo con mucho respeto, la falacia y la ideología al servicio de la violación de los derechos de otros, empezando por el derecho a la cultura, el derecho patrimonial del Estado, porque créanme que países como Francia, que han pasado por todos los regímenes de gobierno habidos y por haber, que fueron invadidos por el ejército más voraz que ha tenido la historia del planeta, el ejército nazi, le dieron la vuelta al Arco del Triunfo. Yo nunca vi una suástica pintada en el Arc de Triomphe para justificar la invasión alemana a París. Pero qué rápido se encontró el argumento para decir que hay una justificación para vandalizar en un tema que de por sí es grave, como el de los ataques a las mujeres, un tema que merecería toda la atención y todo el debate amplio. Hubo quienes dijeron que solo se iba a lograr vandalizando. Y no solo vandalizando, sino metiéndose con monumentos históricos. En lo particular, creo que eso es un gran ejemplo de lo que dice David. Y por eso pienso que no funcionaría porque, ¿qué creen? Además, ya existe. Esta ley, a ver, tanto la ley del ruido, de los decibeles en una colonia, como los horarios para que los camiones puedan circular, todo eso existe. Lo que no existe es el hábito de cumplir estas reglas básicas. Por eso la justicia cívica está en crisis. Hay una crisis absoluta. Entonces, a una buena causa se le suma un argumento falaz y la posibilidad de distribuirlo por distintos canales nos da como resultado una violación de derechos humanos como daño colateral, ¿sí? Entonces creo que en ese sentido es bien importante hablar del tema de la muerte del civismo. Hay que asumir que antes era una materia importante. Hoy quiero recordar algo. Hace algunos años, quizás a muchos de los aquí presentes no les tocó, o a mí me tocó ya muy chico. El monólogo en la televisión lo hacía Octavio Paz, ¿sí? Era el nivel y el maestro Arreola hacían el monólogo en la televisión. Hoy lo hacía Adal Ramones y lo hacía por YouTube Franco Escamilla. Hoy un estandopero virtual, bueno, de las redes, que se llama Chumel Torres, fija la agenda de
del estado anímico de las redes sociales, y esto habla de verdaderamente una transición a un modelo cívico que ya no es. Entonces, antes de hablar de más leyes, hay que hablar del respeto a las existentes y de retomar una cultura cívica. Yo al respecto, fíjense, y hay que adaptarnos. Tengo un gran amigo que quiero, respeto mucho, que también estuvo con nosotros en la Policía Federal, que es Jerónimo Illich Gomar. Él me decía un día, oye, es que yo quise que mis hijos hagan lo que yo, que trabajen en vacaciones como cuando yo era chavo. Y les dije, a ver, tienes que trabajar. Y le contestaron, papá, yo estoy trabajando. Ah, caray, ¿en qué? No, pues resulta que tienen una empresa virtual en la computadora y ponen a la venta servicios o lo que sea, pero ya no es el irse a trabajar como nosotros lo concebíamos. Creo que aquí estamos también en un ejemplo a nivel macro de vamos a cumplir la ley, pero ¿por dónde? Pues con los nuevos canales, y hay que enfrentar a estas nuevas amenazas de las falacias virtuales y de la justificación de actos que violan derechos humanos de los demás, incluyendo los derechos al patrimonio del propio Estado. Eh, con el tema de la ley de manifestaciones, pues creo que esa sería mi postura. Ahora, con respecto a lo que decían Javier Ortiz, que aparte es un gran conocedor de los derechos humanos, y ya le tocó estar de los dos lados, ya vio que no es lo mismo estar en la Cruz Roja Internacional que del lado de la policía, y creo que esa experiencia la está proyectando en su comentario, yo lo comparto. Difundir las condiciones para el uso de la fuerza quizás podría repercutir en un sector mínimo que no se manifiesta, ¿sí? Quien estaría interesado en conocer los alcances del uso de la fuerza y las condiciones no es el sector que va y se manifiesta. Así de sencillo, así lo pienso y así me lo dicta la experiencia. Lo que dice Mireya Medina es fundamental. La desaparición del cuerpo de granaderos, como está sucediendo con muchas otras cosas en esta administración, en esto que hacen llamar cuarta transformación, que ya lo dijo Fernando Escalante Monsalvo, no es más que una frase. La cuarta transformación es una frase, pero es una frase que tiene muchos mensajes paralelos y colaterales y que responde a muchos símbolos del pasado que ideológicamente es importante de destruir. Creo que el peso de desmantelar una instancia especializada como el cuerpo de granaderos o de especialistas en restablecimiento del orden, o si quieren ponerle un título más actual, especialistas en el uso paulatino de la fuerza, paulatino racional de la fuerza, es un grave error en cualquier lado, en cualquier lugar es un grave error, porque está atentando contra el derecho de otros ante situaciones que tendrían que tener al Estado fuerte para restablecer. La Ciudad de México, nada más por poner el caso, la pregunta de Mireya, es de las ciudades más sitiables del planeta. ¿Sí? Tiene nada más 4 accesos y salidas importantes. Puebla, Morelos, Hidalgo y la de Toluca. Hablo de importantes. ¿Saben con cuántas personas se puede cerrar la Ciudad de México? ¿Con cuántas se puede sitiar? Con 100, si no tienes quien los quite de las casetas. Sencillo. Atraviesas 2 camiones, es más, me fui lejos, ¿no? Y para eso necesitas al Estado con capacidades para resolver. Claro, Mireya, que es un grave error, y agradezco tu pregunta y te saludo con mucho aprecio. Y bueno, lo que dice el jefe Benjamín Grajeda, dentro de todo lo que tiene que ver, las carencias de equipo policial es una de las violaciones a sus derechos, según la propia ONU. Y queda clarísimo que un policía que quiere ejercer su rol y quiere ejercerlo bien, siempre acaba invirtiendo. Pero también lo hace un abogado y también lo hace quien quiere hacer bien su trabajo. Y el policía está en esta disyuntiva permanente. Si te dan una dotación de uniformes para todo el año, lo más probable es que vayas a ocupar 4 o 5. Y lo más probable es que los vas a tener que comprar tú. Y si te dieron unas botas de una marca, es probable que tu pie va a necesitar de otra.
porque no te adapta el tobillo, no te lo abrazo, ya tienes un problema en particular y siempre se va a acabar invirtiendo. Entonces, es uno de los grandes pendientes. Y dicho sea de paso, la subcultura policial piensa que los mandos son en ocasiones causantes de estas desigualdades hacia la tropa. Yo me atrevo a decir que al menos lo que me tocó conocer en 10 años de ejercer mando, que a veces no depende nada más del mando. Y es donde quiero entrar al segundo punto que dice Benjamín. Cuando la política o las disputas entre grupos políticos colocan a la seguridad como su agenda, pero no como su prioridad y su visión de Estado, lo más probable es que ni los recursos económicos sean manejados por la policía y que la policía pase por etapas de indiferencia o no solo de indiferencia, sino de criminalización, de desdén y desprecio, como con mucha responsabilidad lo digo, está pasando por estos momentos. Un desdén al esfuerzo civil, un desdén a la experiencia acumulada y una apuesta por un esquema semi-militarizado que parte de hablar de las grandes deficiencias que el mundo civil en tareas de seguridad ha tenido y que lamentablemente a veces, con razón, a veces en donde las fuerzas políticas han puesto poca seriedad a sus instancias de seguridad, acaban disminuyéndolas y acaban minando gran parte de su credibilidad. Pero bueno, son temas complejos. Yo quisiera con esto cerrar. Sé que me extendí, pero fueron muchos temas, maestra, y ni modo de no contestarlos. No, maestro, al contrario, yo soy una abusiva porque lancé como 5 preguntas en un solo momento. Muchas gracias por atenderlas. Y bueno, pues justamente hemos incluso excedido el tema de tiempo. Yo quiero agradecer mucho a nuestros 2 panelistas por estar aquí, por permitir que estemos abusando de la disponibilidad de su agenda. Y para ir cerrando estas intervenciones, David, me gustaría pedirte 2 cosas. La primera es aproximadamente un 70-80% de nuestros participantes el día de hoy son policías. Tenemos muchísimos policías interesados en esta conversación y que envían sus saludos y comentarios a ustedes. Muchos de los comentarios que han escrito ya se han ido contestando a lo largo de las intervenciones de ellos. Sin embargo, quisiera pedirte, David, por favor, 2 cosas. La primera es, ¿qué recomiendas a los policías que nos están escuchando para trabajar con el estrés policial, para elevar la moral del policía? Tú decías hace un momento, el policía cuando está, por ejemplo, en el antimotín debe de entender que los insultos, que las injurias, que los gritos no son para, por ejemplo, Alma Yesenia como policía, son para el Estado. Esa es como una frase que se me quedó de las que tú mencionaste hace rato. ¿Qué recomendarías tú, David, a los policías que nos están escuchando para elevar la moral ante estos tiempos en los que no existe un respeto para la autoridad policial? Esa sería una primera cosa que te pediría, esa recomendación. Y como segundo punto, tus puntos conclusivos para poder cerrar esta charla de este día. Por favor, amigo. Gracias, te agradezco. Fíjate que antes de dar respuesta a eso, bueno, voy a dar respuesta primero y luego voy a comentar 2 cosas que manejó mi querido Malenín de una manera, me pareció excelente, 2 temas que deja ahí, que me hace pensar en el futuro. Ahorita vamos a contestar. Primero, te lo voy a leer rápidamente. Está sacado de un artículo, desgraciadamente no lo recuerdo muy bien, pero es un doctor de Guadalajara, experto en el tema de la policía. Y él dice, estos son los derechos en específico de la policía. Primero, fíjate, los primeros derechos son los derechos que tenemos todos. No detención arbitraria, es decir, el policía no puede ser detenido arbitrariamente. Tiene derecho a una defensa, presunción de inocencia, no incomunicación, audiencia y procedimientos legales, no duplicidad de sanciones, no sanciones colectivas, prohibición de tortura para él, obviamente, petición, o sea, la forma de solicitar algo, información,
Pero aquí empezamos ahora sí con los otros derechos, que muchos de nosotros también los tenemos, pero que prácticamente en ellos reside totalmente. Protección a su vida e integridad física. ¿Cómo proteges ese derecho? No discriminación. ¿Cómo lo proteges si está siendo discriminado por ser policía? Respeto a su dignidad como persona. ¿Cómo? Si quemas a un policía en un estado, creo que fue en Jalisco. Si no, discúlpenme si no fue en Jalisco, pero lo importante no es el estado, o sea, lo importante es la acción, ¿ok? Respeto su dignidad como persona. Si tú quemas a una persona, quien sea, estás prácticamente nublándote de que es una persona, es un ser vivo. Quemas a un animal vivo, obviamente, estás nublándote que es un ser sintiente. Eso es muy preocupante. O sea, eso nos da una expectativa del enojo, del enfado que tienen las personas por su situación histórica. No es una situación solamente de un momento, es una situación histórica. Por eso el destrozo de varios monumentos, que muchos dirán, es piedra, ¿no? Por muy caro que sea, es piedra, ¿no? Bueno, este desconocimiento cultural de las cosas, ¿no? Capacitación, creo que es un tema todavía que necesitamos hacer mucho. Desgraciadamente, esta capacitación se vio cortada. El servicio civil de carrera, hasta según entiendo, está cortado ya. Salario digno, equipo de trabajo, seguridad social, estabilidad en su carrera, que era lo que decía Malinik en la cuestión de control, de confianza. Todos estos derechos me parece que los violentó el Estado. Y hablo del presente. Hablo del presente. Entonces, ante tu pregunta, pues se vuelve muy compleja, ¿no? ¿Cómo hacemos que suba la moral? ¿Cómo hacemos, evidentemente, no, que exista esto, reconociendo al policía? Y no reconociendo al policía por una acción noble o buena, reconociendo al policía todos los días. En otros países habrá muchas deficiencias de la policía, definitivamente. En Estados Unidos la crítica es lo que en criminología se conoce tolerancia cero, que cualquier actitud de cualquier individuo se trata como si fuera una actitud grave. Eso en nuestro país yo estoy en contra de la tolerancia cero. Por eso en Estados Unidos se mata a un negro, o se mata a un blanco, o se mata a una abuelita, porque está basada, la política de la policía está basada en lo que se llama tolerancia cero. Reconocimiento de la policía. Me da mucha tristeza, y hay policías ahí, ¿no? Y espero que pueda comunicarlo y que me entiendan. Me da mucha tristeza ver a policías peleándose con las personas, a golpes. Eso que se lo dejen a los boxeadores o que se lo dejen a la UFC. Un policía debe inmovilizar a la persona, no ponerse a pelear. No sabes con quién te estás peleando, ¿no? O sea, no sabes con quién no sabes, estás peleando con alguien que realmente se dedica a pelearse, ¿no? Y qué vergüenza ver a los policías caer de un knockout, porque no hay esta capacitación. Si no hay esta capacitación, si no hay este respeto a los derechos de los policías, no hay un reconocimiento sobre el policía. No hay un reconocimiento sobre la función. No hay un reconocimiento sobre lo que ellos son y sobre lo que ellos hacen. No hay un reconocimiento. Al policía en México le falta reconocimiento. Y el reconocimiento se logra no con una medalla, se logra con un salario digno, se logra con equipo de trabajo, se logra con seguridad social y sobre todo se logra con estabilidad en su carrera. Si no hay estabilidad en la carrera, si no hay seguridad social, si no hay equipo de trabajo y no hay un salario digno, aparte de lo que es más importante, la capacitación y todo lo demás que son los derechos que nos engloban a todos, prácticamente el policía no le puede subir tu la moral, ¿no? Es impresionante el salario que hay, ya sé que no es policía, pero el salario que hay de un perito federal, y tú lo sabes muy bien, al salario que hay de la Procuraduría o de la Fiscalía, vaya, al salario que hay de un perito de Colima, de Chiapas, de qué sé yo, ¿no? Es impresionante la distinción de salarios que hay de policías. En el país, no sé si la cifra lo tenga Malinik, pero la cifra yo estoy como en 430,000 policías, la fuerza policial en el país, Malinik, o puede estar ya en los 500, no lo sé. No lo sé porque al momento de desaparecer la Policía Federal, sin ningún sustento, se desaparece, ¿no? Porque cuando dicen que es por corrupción, híjole, pues el ejército, con todo respeto, ¿no? Mi familia es militar, así que antes de que cualquier brinque, ¿no? Si piensa que no conozco el ejército, antes de que cualquier brinque sí, porque luego lo brinca, no, respeto a mi familia es militar, ¿no?
comprobado. Yo no lo soy porque pues, siempre hay una oveja negra, ¿no? En la familia. Mi hermana, mi sobrina, mi tío, todos son militares, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? En este sentido. Quitas a un servicio que iba funcionando bajo un pretexto de poca funcionalidad y en vez de preocuparte por hacerlo funcionar, pues es lo más fácil, ¿no? Yo tenía un tío que tenía un carrito viejo, que ya falleció mi tío, se prendía la luz un Dodge 70 y tantos, y ya en los 90 lo traía él bien cuidadito. Se le prendía un foquito y mi tío le decía, ay Arturo, ese foquito ya arréglalo. Mi tío no era mecánico. Al otro día el foquito ya no estaba. O sea, al otro día el foquito ya no prendía y le dice mi tía, ¿ya lo arreglaste? Y mi tío, sí, ya lo arreglé anoche, no sé. Y luego me dice acá en secreto, desconecté el foquito. Es decir, no arreglaron las cosas, simplemente desconectó el foquito y ya no se ve. Fue lo que pasó. No me funciona, no sirve, la quito. Pongo otro cuerpo que no tiene realmente el sustento para decir yo soy íntegro, yo soy ético. La historia está ahí, y hay documentos y hay, por supuesto, también expedientes ministeriales que me sustentan lo que estoy diciendo. No soy un capricho, no lo digo por capricho, ¿no? No soy el reflejo del Estado, no lo digo por capricho, lo digo con sustento. Y en ese sentido, ¿no? La manera en que tú puedes hacer que las personas, ¿no?, sobresalgan, pues es dándole el reconocimiento. ¿Cuántas veces, Yesenia, no estamos, tú identificas a una persona cuando necesita el reconocimiento? Siempre está hablando yo. Esa persona necesita un reconocimiento. Y hablo en serio, ¿no? O sea, lo vemos, yo veo alumnos, ¿no? Que yo, o sea, ok, eres el mejor. Ya no vuelvo a preguntar nunca más, ¿no? Y claro, es el mejor. ¿Qué es lo que hace falta? Que nos reconozcan. Que nos reconozcan que somos útiles, no nomás para el Estado, para la sociedad. Cierro esto. Subcultura, mencionó la subcultura de la policía. Tiene un perfil, una identidad como la subcultura carcelaria, como la subcultura de los abogados, como la subcultura de los arquitectos. Veo al futuro. Han dicho, y lo dijo mi compañero, y los que se manifestaron, y entendí a la policía como uso político. Ok. Qué interesante. Vamos hacia el futuro. ¿Quién conforma el cuerpo de policía en este momento? ¿A quién se está usando políticamente para un futuro? Ya no a la policía, ¿verdad? ¿A quién? Creo que es muy claro. El mensaje del Estado es muy claro. Para mí es muy claro. Ahora tengo un uso político. Las ganancias del nuevo aeropuerto va para una institución de color verde, o azul, o de color Z. No se confundan. Es el color, se llama Z, ¿eh? No tengo la culpa de que unos exmilitares se hayan autodenominado así. ¿Ok? Que quede claro. O el color Z del traje militar. No sé si todavía existe, ya lo habían quitado por eso. O el color X, o el color pene, o el color de la Fuerza Aérea, o el color... ¿Qué quiero yo decir con esto, no? Viéndose el futuro. Si la policía ha sido utilizada como políticamente, la policía como uso político, ¿a quién se va a utilizar políticamente en los próximos meses y en los próximos años? Si estamos hablando de derechos de los policías, aquí el problema es que ya no sé qué policía, el civil o el que viene de una capacitación de una alta disciplina castrense. Porque son diferentes derechos. Tenemos todos los derechos, sí, pero vienen, entonces metes en una sola institución sobre qué base jurídica, sobre qué base de respeto, pues el tema es complejo. No solamente se trata de desconstruir, tenemos que deconstruir, sin la S, ¿no? Deconstruir. Si algo no sirve, totalmente lo quitas, pero si algo está funcionando y solamente hay algunas cosas que no funcionan, esas las corriges. No haces como mi tío, apagar el botón para que ya todo deje de existir. Entonces, creo que en ese sentido sería mi respuesta. Por supuesto, creo que si nos hemos dado cuenta, pasamos mucho tiempo hablando de la policía porque es uno de los... Sin ellos no podemos entender las manifestaciones. Desgraciadamente las manifestaciones, como lo hemos dicho ya, los manifestantes no reconocen al policía, lo ven como una barrera en el Estado, lo ven como un brazo represor del Estado. Pero me parece que luego caemos en la hipocresía, porque cuando queremos la ayuda del policía, ahí estamos hablándole al policía. Policía, venga rápido, es que hay una persona que se está metiendo a mi casa. No, pues hoy no voy.
Ahora no voy, ¿no? No me estabas criticando, ahora no voy, no vaya a ser que lo lastime, ¿no? Claro, el uso de la fuerza y la relación con la sociedad y la relación con los manifestantes y la relación con el Estado debe ser íntegro, como lo ha mencionado atinadamente Malenik, debe ser íntegro. Y esa integridad se necesitan personas capaces y con todo respeto. Yo no puedo dirigir una tropa militar, porque entonces un militar puede dirigir una institución civil. Ese es uno de los problemas, cada quien en su área de conocimiento. Si nosotros no ponemos atención a eso, todo lo que hemos hablado se pierde en el limbo, se pierde en las buenas voluntades o en la buena fe, se pierde totalmente. Me da gusto que ustedes hayan trabajado en la policía, porque los conozco muy bien y son gente capaces. Conozco la tesis de maestría de mi querido Malenik, me la dio a leer, es sobre control social, ¿no? Me la dio a leer, lo felicito totalmente, una excelente tesis. Es una persona que tiene claridad en su forma de pensar y lo felicito por haber sido el jefe. Me dio tanto orgullo, no es mi hijo, ¿no? Pero me dio tanto orgullo. Tampoco lo veo como hijo, lo veo de mi edad, o sea, que quede claro. No sé si es más joven, yo creo que es más joven, ¿no? Es más chaval, pero me dio tanto orgullo, ¿no? Saber que había una persona ahí. ¿Y sabes qué fue lo que me dio más orgullo? Que en todo el tiempo que estuvo él, las cosas creo que iban por buen camino. Con todas las deficiencias, por supuesto. Si en la familia hay deficiencias, te acabo de decir que solo soy la oveja negra de la familia. En mi familia nadie trae barba y bigote porque son militares, yo soy el único sucio, ¿no? Como me dicen. Y entonces, pues por supuesto, ¿no? Creo yo, que se perdió la oportunidad de profesionalizar a un cuerpo, se perdió la oportunidad de que ese cuerpo fuera el espejo de los otros cuerpos policíacos. Creo que estamos en 430,000 o 440,000, no sé. Imagínate, ¿no? Eso. Más de 400,000 personas que necesitamos realmente hacerles cumplir todos los derechos. Si nosotros hacemos cumplir los derechos, les hacemos un reconocimiento y les subimos la moral totalmente a ellos. Imagínate en la calle respetar a un policía y ya no decirle poli, sino decirle policía o oficial, saber sus grados, saber con quién estamos hablando. Yo pregunto, y esto sí lo vi para cerrar. Me tocó ver agentes de la Policía Federal, y lo sabe muy bien, aquí hay compañeros de la Policía Federal. Y yo le he dicho, por ejemplo, en la Facultad de Libre Derecho de Chiapas, que hasta caminan igual. Todos caminan igual. Tienen un pompeo ahí especial. No sé si es parte de la selección. Lo digo, ahí hay jefes policías. No estoy faltando al respeto. Traigan las cámaras del aeropuerto. Porque yo lo que... Saquen las cámaras del aeropuerto y van a... Bueno, si piensan que estoy mintiendo. Todos caminan igual. Mueven mucho las pompas, ¿no? O sea, mueven con una gallardía impresionante, ¿no? El arma se mueve, ¿no? Como si dejaran una espada, ¿no? Se mueve. No, qué baro. Bien boleaditos, bien... Ahora vayamos a los otros policías. ¿Por qué es diferente la identidad? Claro, a un policía federal ya no existe, ¿no? Desgraciadamente. Ahora es Guardia Nacional Carreteras, algo así, discúlpenme. No soy muy afecto a la Guardia Nacional, perdónenme. No así como está construida, discúlpenme, en serio. No quiero faltar el respeto a nadie. Y tú ves y te detienen y tú inmediatamente, oficial, ¿no? Inmediatamente muestras un respeto. Inmediatamente te detiene el policía de barrio o el policía de un municipio, ¿no? Le pintas el dedo, corres, le faltas al respeto, el poli, luego, verdad que con el Policía Federal no es tan rápido decir esta cultura, ¿no? Que siempre le echamos la culpa al policía, no es tan fácil decirle, señor policía, ¿en qué me puede ayudar? Pero al policía es luego de acá, claro, porque no hay un respeto para eso. Creo que esa sería mi respuesta. Levantar el ánimo es reconocer la dignidad del policía. Eso sería todo. David, eres tremendo. Muchísimas gracias por todas esas palabras. Y maestro Manelik, no tengo pregunta para usted porque creo que David ha dejado sobre la mesa muchísimas ideas. Es decir, no tengo una pregunta en específico, pero que sí quisiera que usted se tomase unos minutos para, bueno,
tantísimas cosas que David ha dejado en el tintero y evidentemente es muy valioso escuchar sus conclusiones. Así que, por favor, háganos el honor. Gracias. Bueno, yo creo que al contrario, creo que David no dejó nada en el tintero. Dejó una extraordinaria ponencia que da en los temas torales de esto y lo dijo sin tapujos. Me parece que uno de los grandes aciertos de este ejercicio es escuchar a un criminólogo eh, opinando acerca de la Policía Federal, acerca de las policías, acerca de la militarización, porque eso nos deja ver el origen del tema, el descontento social, el uniformado como esa barrera que lo divide, que divide al Estado del contacto con la ciudadanía. Yo creo que por el contrario, ha dejado planteamientos muy claros. Yo quisiera retomar uno que creo que dejé a medias del planteamiento que hacía Benjamín Grajeda, el de quitarle ese matiz de dependencia de los factores políticos a la policía. Recordemos que históricamente, a pesar de que muchos por ahí digan que no es verdad, solo ha habido 3 modelos de policía en la historia, nada más. Un modelo gubernativo, un modelo científico y un modelo comunitario. El modelo gubernativo es al que estamos entrando de regreso, es el que hace lo que dice el gobierno, ¿sí? Es decir, la policía depende de la agenda política. El modelo científico privilegia perfiles y privilegia la función, al margen de lo demás. Hay países en donde la policía abre investigaciones sobre su clase política y me parece que el planteamiento de Benjamín Grajeda apunta en esa dirección. Estoy a favor de un modelo científico de la función policial. Me parece que la mezcla perfecta es este matiz científico de la policía profesionalizada con un halo de policía comunitaria, que es la policía londinense, la que se identifica con la gente, la que tiene el respeto, la que tiene el prestigio y la que tiene esa imagen del Estado. Entonces creo que eso es un punto que para hablar de respeto a los derechos humanos es fundamental. La profesionalización, el modelo de policía científica y profesional. Sin un modelo así, difícilmente vamos a acabar de quitar de la agenda la violación a los derechos humanos. Un policía capacitado que entienda su función y que respete derechos humanos, pero que tenga el respeto también como ente, como mando y como policía, solo lo vamos a encontrar a través de ello. No quiero ahondar mucho más porque ya el tiempo también apremia, pero sí quiero finalizar diciendo que hay una necesidad enorme de devolverle la dignidad al trabajo o a la función policial, porque el día en que acabemos de darle el puntillazo a la función policial y a sus instituciones, ese día, compañeras y compañeros, vamos a conocer al diablo. Hoy la policía, con todo y sus deficiencias, con sus carencias, cumple un rol fundamental en la contención de las graves amenazas al Estado mexicano. Si nosotros no logramos dignificar la función, dotarlos de capacidad de respuesta ante la violación de los derechos humanos que viven a diario los policías, podemos todavía estar en un escenario mucho más grave. No creo que el esquema de militarizar la función de seguridad pública deba seguir creciendo. Mi única esperanza está en los estados hoy por hoy. Creo que cuidar mucho el trabajo de las policías estatales, municipales, que todavía tienen mayoritariamente un componente civil, tiene que ser la barrera que impida que la militarización de esta función, porque ya puso el ejemplo David, ¿a quién van a usar las fuerzas políticas si ya no a la policía? Es un mensaje que a muchos nos inquieta y creo que nos debería de preocupar y ocupar, porque es verdad, el día
para quienes no lo hayan entendido el mensaje revelado. El día que no sea con las policías va a ser con el ejército. Y eso se llama pasar a esquemas dictatoriales que difícilmente tienen algo rescatable en la historia de la evolución de esta región del mundo. Yo quiero agradecer nuevamente a ti, Alma, a David, a los compañeros y compañeras que perdónenme que no los saludo a todos, pero sigo sin entender cómo ver a todos. Ahorita me voy a poner a hacer pruebas. Pero decir que los derechos humanos de los policías y de las personas tienen que ser los mismos. Y que cada que veamos una manifestación entendamos que está la posibilidad de ver la parte que todo el mundo pide que aparezca, salvo cuando aparece, que es el uso de la fuerza. Yo me pongo a sus órdenes a través de Alma Yesenia y les saludo con todo mi cariño y aprecio y espero, muy querido David, vernos pronto para retomar esos cafés que tanta falta hacen. Con gusto, mi querido, con gusto, cuando quieras. Nada más antes de que Yesenia leí un comentario, me uno a lo que acaba de decir Malen de manera excelente, excelsa. Yo dije manejar una tropa, ¿no? Administrativamente sí se puede manejar un civil el ejército. Y los secretarios de defensa en muchos países muchos de ellos son civiles. Pero es una cuestión administrativa. Yo dije de una tropa, es decir, andar en el campo, ¿no? Así hoy me dan un arma, me dan un uniforme y controleo una tropa con ansiedad, con frustraciones. Y cuando usted no es militar de carrera, si no, pregúntenle a los abogados que han llegado al ejército, que ahora son militares, dentro de justicia militar, pero tienen una distinción, les hace falta una distinción que tienen los demás, que quiere decir que estuvieron en el colegio militar. Al no tener esa distinción, se les respeta por el grado, pero los comentarios de la tropa, de otros, de que pues, no son militares de carrera, ¿no? Entonces, eso es lo que me refería, ¿no? En ese sentido, ¿no? Manejar una tropa, en lo que significa una tropa, en una situación de emergencia nacional. Necesitamos, obviamente, hombres capacitados y que se les respete, porque el soldado respeta la disciplina y respeta el grado. Y algo que también leí por ahí, bueno, que alguien que mencionaba las estrellas de la Policía Federal, sí es muy lamentable, se generó toda una estructura que me parece que fue muy asertiva, una estructura pues creo que con lo necesario para actuar ante un país que lo sucumbe la violencia cotidiana. No es fácil. No lo mismo ser policía en Islandia que ser policía en México. Eso tiene que quedar muy claro. Y de igual manera, agradecerles a todos los presentes su atención. Manelik, fue un gusto enorme verte otra vez. Y por supuesto, Yesenia, los agradecimientos por haber tomado en cuenta esto. Muchas gracias, Yesenia, a tus órdenes. Vale, pues el chat está muy activo. Siguen habiendo muchísimos comentarios, muchas intervenciones de parte de ustedes. Yo los invitaría a hacer el siguiente ejercicio porque sin duda nos hemos súper pasado en el tiempo. Este video, terminando ahora la transmisión, vamos a hacer las conversiones técnicas necesarias para poderlo subir a nuestro canal de YouTube y también se compartirá en las redes sociales que tiene Abocasil. Y les propongo que sea entonces, por ejemplo, en Facebook de Abocasil, a donde ustedes pueden seguir plasmando sus comentarios y el maestro Manelik también es muy activo en redes sociales. David es medio grinch a veces, pero ahí lo obligaremos a que conteste. Y si no, yo me pongo ahí de emisora suya, ¿no? A transmitir los comentarios. Me da mucho gusto. Estoy muy contenta con que el chat esté tan activo, pero por cuestiones de tiempo tenemos que cerrar ya. Espero que hayamos atendido la mayor parte de cuestionamientos. Intenté 2 que 3 ideas, conjuntarlas y lanzarlas a nuestros ponentes. Y sin duda, el tema es que esta temática da para mucho más. Sí, en este momento me permito también emitir ya una siguiente invitación para el maestro Manelik, para David, seguramente para el jefe Grajeda, para Jerónimo, para otras personas que hemos compartido y nos hemos dedicado a estos temas de seguridad, para Javier Sullivan también. Si gustan, más adelante organizamos otro evento. Se me ocurre como una mesa, ¿no? Ahora en particular sobre uso de la fuerza, ya veremos qué planeamos y ahí ya abrimos, ¿no? Como un segundo micrófono, un segundo espacio para esto.
No me queda más que agradecerles a cada uno de ustedes su participación, el interés que han tenido, el verlos aquí es un verdadero placer. Jefe Manelik, mi eterno agradecimiento para usted y siempre, siempre se le aprende algo. Yo lo sigo en tweet, por ejemplo, y a cada tweet que usted pone, a cada comentario que da, a cada intervención se le aprende muchísimo. Y querido amigo David, contigo también siempre, cada plática es de gran aprendizaje. Siempre tienes esa forma tan particular, tu chiste para decir las cosas. Ya pondré atención ahora para ver cómo caminan mis compañeros policías, a ver qué onda con este tema de la pompa, a ver si es cierto. Pero todos en los monitores morían de risa cuando tú lo estabas diciendo. Entonces, ha sido esto de tanto aprendizaje y no me queda más que decirles a ustedes 1000 gracias. Nos vemos el siguiente jueves a la siguiente plática de Abocacil, ¿vale? Que tengan una extraordinaria semana y un abrazo con cariño para todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias, felicidades. Gracias, gracias. Hasta luego, David. Un saludo. Hasta luego, mi querido. Gracias. Muchas gracias, mi querido. Qué gusto verte, saludarte, en serio, ¿eh? Mucho que no te veía. Hace bastante. Qué placer. Estás más rojo. No sé si es por la playera o... Es la luz y la playera. Muy bien. Te ves muy bien, ¿eh? Te ves muy bien con la barba, en serio. Te ves muy bien con la barba. Excelente. Venga. Es un placer, canijo. Es un placer. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Ojalá pronto nos veamos por ahí. La verdad, me daría mucho gusto saludarte. Venga. Adiós, Alma. Adiós, querido David. Beso y abrazo. Chao. Fue un placer, Alma. En serio. Un placer. Es un gusto verlos a todos. Y luego ver si nos reunimos ahí con el buen Malenik y los demás que están ahí, mi querida. ¿No? Para charlar un poco sobre cosas, ¿no? Ya que pase nada más esto, yo lo organizo, no te preocupes. Como en julio, nos vemos en la casa de Malenik, como eso a las 8 de la noche, ¿vale? Oye, y lo de las pompas es cierto, es una de las cosas que identificaba al policía federal, su postura al caminar. Ahí están los videos en el aeropuerto, o sea, los puedes pedir, solicitar y vas a decir, todos caminaban iguales y todos tienen una identidad.